pinche viejo nariz de pito, le compraron un libreto y hasta lo va a dirigir el cabrón. Ay. Dicen que la comedia esconde muchas verdades y que a veces, detrás de una risa, se oculta una sombra. Todos conocen la serie Vecinos, pero pocos se han detenido a mirar lo que realmente ocurre en ese edificio. ¿Qué pasa cuando las risas se apagan y empieza el silencio? Hoy en Archivo Maldito abrimos la puerta de una vecindad que no siempre fue tan alegre y te mostraremos 5 misterios y teorías perturbadoras que podrían cambiar tu forma de ver la serie para siempre. Prepárate, porque no todos los vecinos son lo que parecen. Y no das opciones para el nacimiento. Número 5. ¿Quieres una opción? La mayoría de series de comedia suceden en lugares cálidos, cotidianos, hogares donde uno quisiera vivir. Pero en Vecinos todo es distinto. Desde la primera temporada, el edificio donde ocurren los hechos tiene algo extraño. Paredes apagadas, escaleras que rechinan, pasillos sombríos que parecen no tener fin, y una distribución que, si te fijas bien, no tiene lógica alguna. Algunos fanáticos aseguran que el edificio no fue creado desde la comedia, sino desde el miedo. Dicen que el diseño del set se basa en un edificio real ubicado en la Ciudad de México, donde habrían ocurrido sucesos trágicos y violentos en décadas pasadas. Se habla de accidentes fatales en los ascensores, muertes misteriosas en los departamentos abandonados y vecinos que desaparecieron sin dejar rastro. Lo perturbador es que, en entrevistas antiguas, algunos actores bromean con sentir incomodidad en el set. Hablan de puertas que se cierran solas, de ruidos extraños durante las grabaciones, e incluso de ver sombras que cruzaban el fondo de los pasillos, justo cuando las cámaras estaban apagadas. Pero esto no termina ahí. Existe una teoría que afirma que cada piso del edificio representa una fase emocional distinta y que los personajes no pueden moverse entre ellas libremente, como si estuvieran atrapados en una prisión simbólica, diseñada para repetir eternamente sus errores. Germán, el portero, es el único que puede recorrer todo el edificio, pero aún así nunca escapa. Siempre regresa a las escaleras, al timbre, al desorden. ¿Y si el edificio no es un hogar? ¿Y si es un personaje más? Uno oscuro, silencioso y maldito. Quizá por eso las risas en Vecinos a veces se sienten tan forzadas, como si estuvieran escondiendo algo más siniestro detrás de cada chiste. Y no das opciones para el nacimiento. Número 4. ¿Quieres una opción? Desde su primera emisión en 2005, Vecinos se ganó el cariño del público mexicano. Con personajes entrañables y humor costumbrista, parecía una serie inofensiva. Pero lo que pocos saben es que detrás de cámaras, el elenco ha estado marcado por la tragedia. Todo comenzó con la inesperada muerte de Polo Ortín, quien interpretaba a Don Roque. Falleció en 2016 a los 88 años. Pero lo inquietante fue cómo su personaje fue despedido, sin homenaje, sin ceremonia, sin un verdadero cierre. Como si la serie quisiera enterrar ese recuerdo lo más rápido posible. En octubre del año 2021, México entero quedó en shock tras la muerte de Octavio Ocaña, el joven actor que interpretó a Benito Rivers, el hijo de Frankie. Murió con solo 22 años en circunstancias que hasta hoy siguen sin estar del todo claras. Según reportes oficiales, falleció tras recibir un disparo en la cabeza mientras huía de la policía. Pero los videos filtrados, los testimonios contradictorios y las irregularidades en la escena del crimen llevaron a muchos a creer que su muerte fue encubierta o provocada. El caso explotó en redes sociales, medios de comunicación, y aún hay quienes exigen justicia. Pero más allá de los hechos, su fallecimiento dejó una herida emocional profunda en el elenco y una sensación extraña entre los fans, como si el personaje que más vida representaba hubiera sido el primero en ser arrebatado. Pero eso no fue lo único que golpeó al elenco Rivers. En años recientes, César Bono, el actor que dio vida al inolvidable Frankie Rivers,
Sufrió varios infartos cerebrales y fue hospitalizado de emergencia. Aunque logró volver a grabar algunos episodios, su salud se vio tan deteriorada que ya no pudo continuar con el ritmo de la producción. Y como si una sombra oscura siguiera cada paso del reparto, otros actores se han alejado del proyecto tras vivir pérdidas familiares, enfermedades graves y conflictos personales que parecen haber nacido dentro del propio set. Otros actores simplemente desaparecieron del elenco sin explicación. Algunos fueron reemplazados, otros ignorados por completo, como si nunca hubieran existido. No hubo despedidas en pantalla, ni aclaraciones en entrevistas, solo silencio. Y lo más extraño, varios miembros del reparto han contado que, tras salir de Vecinos, comenzaron a experimentar problemas personales y profesionales, divorcios, enfermedades, depresión. ¿Coincidencias? Tal vez, pero hay quien sostiene que Vecinos es más que una serie, y que el edificio no solo atrapa a sus personajes, sino también a los actores reales, como una maldición silenciosa, disfrazada de risas enlatadas. Porque cada vez que uno entra a esa vecindad, parece que algo queda atrapado ahí para siempre. Y no das opciones para el nacimiento. Número 3. ¿Quieres una opción? A simple vista, Vecinos siempre fue una serie donde todo fluía con naturalidad. Los actores reían, improvisaban y parecía que detrás de cámara reinaba la armonía. Pero con el paso de los años, comenzaron a salir grietas. Aunque gran parte del elenco se mantiene desde las primeras temporadas, los rumores de tensiones internas nunca han desaparecido. Uno de los nombres más mencionados es Edgar Vivar, el actor que interpreta a Hipólito. Según fuentes cercanas al set, Vivar se ha mantenido al margen del grupo en muchas ocasiones. Algunos aseguran que su experiencia con el Chavo del Ocho y los conflictos que vivió allí hicieron que fuera más distante y reservado con sus compañeros en Vecinos. También se ha especulado sobre desacuerdos entre Roxana Castellanos, Vanessa y otros miembros del elenco, particularmente por cambios de guión que favorecían a ciertos personajes y reducían la participación de otros. Incluso las ausencias prolongadas de algunos actores, como Mayrín Villanueva o Lalo España, han generado teorías sobre conflictos contractuales, discusiones internas o decisiones de producción que no todos aceptaron con tranquilidad. Y aunque los actores suelen sonreír en entrevistas, los ojos dicen otra cosa: tensión, cansancio o simplemente evasivas. Hay fragmentos de detrás de cámaras donde algunos no se miran entre sí, donde las risas se sienten vacías y donde todo parece demasiado actuado. Y es que cuando un programa dura tantos años, las máscaras tarde o temprano se agrietan. Tal vez por eso Vecinos ha cambiado tanto en tono con los años. Porque lo que una vez fue una comedia ligera, hoy es también un espejo de las relaciones humanas, lleno de roces, heridas no cerradas y palabras que nunca se dijeron frente a las cámaras. Y no das opciones para el nacimiento. Número 2. ¿Quieres una opción? En una serie con tantos años al aire como Vecinos, es normal que algunos personajes entren y salgan del reparto, pero hay casos que no tienen ninguna lógica. Personajes que simplemente desaparecieron de la historia, sin justificación, sin despedida, sin que nadie los recordara. Uno de los casos más llamativos fue el del personaje de Silvita, interpretado por Mayrín Villanueva. Durante varias temporadas fue uno de los personajes principales. Una vecina coqueta, superficial, con frases icónicas y gran presencia en pantalla. Pero en la temporada 10, simplemente dejó de aparecer. No hubo despedida, no se mudó. Nadie en el edificio la mencionó jamás. Pasaron varios episodios, incluso temporadas enteras, sin una sola explicación de su paradero. Y aunque años después regresó, su desaparición dejó una incógnita que muchos fans aún discuten. ¿Fue una decisión de producción? ¿Problemas de agenda de la actriz? ¿O algo más oscuro que no quisieron revelar? Lo cierto es que su ausencia, tan abrupta como su regreso,
contribuyó al halo de misterio que parece envolver a esta serie, donde algunos personajes simplemente se esfuman del edificio, como si nunca hubieran estado ahí. Uno de los detalles más extraños en Vecinos es la desaparición de varios personajes infantiles que, aunque no eran protagonistas, sí formaban parte del universo del edificio. Un ejemplo claro es el personaje de Regina, interpretado por Jimena Orozco, quien apareció en episodios de las primeras temporadas como parte del círculo de niños del edificio. Tenía líneas de diálogo, presencia en escenas familiares, y parecía que tendría un papel recurrente, pero al poco tiempo desapareció completamente. No se dio ninguna explicación, no hubo despedida ni referencias posteriores. Simplemente dejó de existir dentro del mundo de la serie. Lo mismo ocurrió con otros personajes como Luisito, interpretado por el bebé Ian Rubio de la Cerda, o Pato, interpretada por Carla Zuckerman, quienes también aparecieron en escenas clave, pero que fueron borrados del guión sin explicación alguna. Estas desapariciones han dado paso a una teoría extraña, que Vecinos funciona como una especie de universo cerrado, donde los personajes solo existen mientras cumplen un propósito, y cuando ya no lo tienen, el edificio se encarga de olvidarlos. Estas ausencias han generado una teoría perturbadora. El edificio de Vecinos no solo atrapa, también borra, como si los personajes que se alejan de la dinámica central fueran succionados por una especie de vacío narrativo, una fuerza invisible que elimina todo rastro de su paso por la vecindad. Y más inquietante aún, es que nadie dentro de la serie parece notarlo. Nadie pregunta, nadie extraña, nadie menciona, simplemente desaparecen, como si nunca hubieran sido reales. Y no das opciones para el nacimiento. Número 1. ¿Quieres una opción? Germán, el portero de Vecinos, es sin duda uno de los personajes más icónicos de la serie. Ruidoso, chismoso, entrometido, pero al mismo tiempo carismático, querido y eterno en su lugar. Un hombre que lo ve todo, pero que parece no pertenecer a ningún lado. Pero lo que muy pocos saben es que existe un caso real que podría haber inspirado su personaje. Un caso que hoy en día se menciona en susurros como una leyenda urbana nacida en los años 90 en la Ciudad de México. Se habla de un portero llamado Julián que trabajaba en un edificio de clase media, casi idéntico al de Vecinos. Era conocido por todos los inquilinos. Siempre tenía un comentario, un saludo, una historia que contar. Lo curioso es que nadie recordaba cuándo había comenzado a trabajar ahí. No tenía papeles, ni contrato, ni familiares. Solo estaba ahí, como si hubiera llegado con el edificio. Los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas, objetos que se movían, luces que se encendían solas, y el sonido de un silbido nocturno que se escuchaba desde el pasillo, aunque todos sabían que Julián ya no estaba ahí. Y luego, un día, el portero desapareció. La historia oficial dijo que simplemente se había marchado sin avisar, pero algunos testimonios, recogidos en foros de internet y relatos barriales, afirman que su cuerpo fue encontrado semanas después, en una habitación del sótano, sentado en una silla con los ojos abiertos y una expresión de calma, como si nunca se hubiera ido. Años más tarde, Vecinos comenzó su producción, y entre las primeras decisiones del guión, se incluyó a un portero que nunca abandona su puesto, uno que todo lo ve, que aparece cuando menos lo esperas y que guarda una presencia casi fantasmal en el edificio. ¿Casualidad? Tal vez, pero desde entonces, cada vez que Germán aparece en pantalla, hay quienes dicen que su silbido se parece demasiado al de Julián y que si alguna vez visitas ese edificio de la serie y te quedas ahí solo de noche, podrías escuchar cómo alguien silba desde el fondo de las escaleras.
Si llegaste hasta aquí, es porque en el fondo también sentiste que algo no encajaba del todo. Vecinos nos hizo reír, pero también nos dejó más preguntas que respuestas. ¿Y si esta no es la primera vez que lo hacen? ¿Y si esta no es la única serie con secretos oscuros? Te invito a ver nuestro otro video, 5 misterios aterradores del Chavo del Ocho. Un clásico que también tiene su lado más inquietante. Dale like, suscríbete si no lo has hecho y comparte este video si tú también crees que la televisión mexicana tiene más sombras de lo que parece. Nos vemos pronto en otra emisión de Archivo Maldito.